Ayer una de las consultas que hubo en una de las aulas era justamente, vieron la expresión que está acá en la diapositiva que dice vector AB, que está como una resta, ¿no? Bueno, fíjense que esta expresión, que coincide con la expresión, si uno la mira así, ¿no es cierto?, de la resta de dos vectores, simplemente esta expresión es para poder obtener lo que se suele llamar la expresión canónica del vector, que en definitiva se utiliza cuando, por ejemplo, uno conoce el punto origen y el punto extremo del vector. Entonces, cuando uno conoce el punto origen y el punto extremo, justamente conociendo las coordenadas de esos puntos, uno puede obtener la expresión del vector haciendo la diferencia de esas coordenadas. Volvé al anterior si querés, Maca, donde teníamos la primera. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, la anterior. Fíjense, o bueno, fíjense que entonces, yo para poder obtener la expresión de este vector AB, que lo podemos expresar, ¿cierto?, como desde A hasta B con la flechita arriba, o el vector U o vector B, como ustedes quieran, con la letra minúscula, ¿cómo podemos obtener la expresión canónica de este vector, o la expresión en forma de par ordenado de este vector, conociendo el punto extremo y el punto origen? Haciendo las diferencias de coordenadas, I2 menos I1 nos da la componente en Y de ese vector, x2 menos x1 nos da la componente en X. Fíjense que, ahora sí, si yo voy a la resta de vectores, o sea, en definitiva, esta expresión que me va a quedar, no me va a quedar expresada como una resta, la resuelvo a la resta de esas componentes, y me quedan las dos componentes. En este caso, fíjense que Macarena les propuso el vector que tiene por origen, ¿cuál es el primero que pusiste? Sí, el vector que tiene por origen el punto 1, 3, y extremo el punto 4, 5, ¿no? El vector ¿Cuál naranja. es ¿sí? ¿Cuál es la expresión de este vector? La expresión canónica de este vector, o sea, como par ordenado, es la componente en X de ese vector que sale de ¿qué? De hacer x2 menos x1, en este caso, 4, fíjense, 4 menos 1, esa diferencia nos da, fíjense que sería la componente horizontal del vector. En cambio, si yo ahora hago la diferencia de coordenadas en Y, 5 menos 3, fíjense que me da la componente vertical del vector, o sea, la segunda componente del vector. Por ahí no hay que confundir cuando uno tiene que hallar la expresión del vector, conociendo los puntos extremos, a cuando tiene que restar dos vectores. Si bien uno, en la resta de vectores, fíjense como en este caso en la suma o en la resta, ve que en la suma, por ejemplo, uno está sumando. Yo no estoy sumando coordenadas de los puntos extremos, lo que estoy haciendo acá es sumar las primeras componentes de los dos vectores y sumar las componentes de los dos mismos vectores. En el caso de la resta, ¿qué estaríamos haciendo? Restando a las componentes de un vector a las componentes del otro vector. En definitiva, fíjense que estoy restando componentes y en el caso anterior estoy hallando la expresión del vector. No sé si por ahí se aclara o... Tochi, ¿Sí? si les diéramos a esos 4 puntos, A, B, C, D, y les pidiéramos que hallaran el vector entre A y B, el vector entre C y D, primero, para hallar la expresión de los vectores, tendrían que restar las componentes correspondientes de cada uno y armar cómo es que era la expresión del vector. Y si después le pidiéramos de hacer una resta de esos vectores, ahí tendrían que restar las componentes de cada uno de los vectores. O sea, primero, para armar el vector, restan las coordenadas. Abscisa extremo menos abscisa origen, ordenada extremo menos ordenada origen. Y ahí tienen las componentes del vector. Luego, Exacto. cuando tienen que restar dos vectores, tienen que hacer la resta de las componentes. Exactamente. Componentes son los elementos de un vector. Coordenadas son la abscisa y la ordenada de un punto. Esa es la diferencia que también deberían tener presente. Perfecto. Pero está muy bien. ¿Seguimos con lo de hoy? ¿Sí? Salvo que haya alguna pregunta en el chat. No hay. Ay. Ahí Dafne quiere que vuelvan a explicar, pero no dice qué. Y Juan Brusco dice lo mismo. Y Julieta Irigoitía dice siempre en vectores iguales.
¿Podemos hacer una cosa? A ver, Macarena, si te parece. Dale, Sergio. Cuando terminemos la clase, cuando terminemos la explicación, nos quedamos un ratito más y hablamos de esto que hicimos recién. Por ahí ponemos algún ejemplo que lo podemos ir preparando mientras. Dale. ¿Les parece, chicos? Así seguimos. ¿De acuerdo? Dale nomás. Bien. Ayer habíamos mencionado que íbamos a trabajar con el producto escalar, ¿sí? Explicado. En este caso, el problema es muy similar al anterior. Me dice, un fabricante elabora 3 artículos y su producción en el mes de mayo está dado por la matriz P. El costo de producir los artículos está dado por la matriz C, ¿sí? Recuerden que, tal como se había dicho en ese primer momento, un vector lo podemos expresar como una matriz fila, ¿sí? Como en este caso la matriz de producción, o como una matriz columna. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros, para obtener cuánto va a invertir el fabricante en la producción de los artículos del mes de mayo, lo que vamos a hacer es el producto entre esas dos matrices, ¿sí? Acá quedó el punto y coma que no iría en realidad. Cuando lo expresamos como vector sí, en este caso como está expresado como matriz no era necesario. Tenemos la matriz P por la matriz C, ¿sí? Es decir, lo que nosotros vamos a hacer es, a este 120 lo vamos a multiplicar por el 50, a este 200 lo vamos a multiplicar por el 100 y a este 250 lo vamos a multiplicar por el 110. Y después vamos a hacer la suma de cada uno de esos resultados que nos dio. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos calculando que para producir 120 unidades de esto, lo que vamos a hacer es 120 por los 50 pesos que nos cuesta producir cada una de las unidades. Con el 200 es 200 por el 100 pesos que nos cuesta producir cada una de las unidades. Lo mismo con el 250. Cuando hacemos la suma, lo que obtenemos es un número que nos indica cuánto va a invertir el fabricante en la producción de los artículos en el mes de mayo. Ahí veo que en el chat hay preguntas, no sé si alguien... Están diciendo 53.000, directamente estaba la respuesta. Perfecto. Hacer las cuentas. Bien. Vamos a verlo ahora nosotros al ejemplo con 2 vectores, ¿sí? Fuera de un problema. Cuando nosotros multiplicamos 2 vectores, tenemos que tener en cuenta algo, ¿sí? En su momento también le habíamos dicho que es muy importante la notación que nosotros utilizamos. Cuando hablamos de producto escalar, este producto escalar se simboliza con un punto, ¿sí? Por eso también se llama producto punto. Es importante que lo tengan en cuenta porque van a ver más adelante que vamos a trabajar con otro tipo de producto que se simboliza con una crucecita, ¿sí? ¿Qué me dice? El producto escalar entre 2 vectores es igual a la suma de los productos entre las componentes homólogas. ¿Qué significa esto? Yo tengo 2 vectores, lo que voy a hacer es, voy a multiplicar la componente en X del primer vector con la componente en X del segundo vector. Y a esto le voy a sumar la componente en Y, el producto entre la componente en Y del primer vector con la componente en Y del segundo vector. ¿Sí? Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos estos 2 vectores. Lo que vamos a hacer es, vamos a multiplicar el 2 por el menos 1 y le vamos a sumar, fíjense que acá aparece un menos, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos menos 3 por menos 5. Entonces, si yo coloco un más acá, este más no me alteraría los signos, ¿sí? Me queda 2 por menos 1, me queda menos 2, y menos 3 por menos 5 me queda más 15. El resultado del producto entre esos 2 vectores nos dio 3, ¿sí? Una aclaración que es importante que lo tengan en cuenta. Si nosotros hablamos de lo que es el producto escalar, esta no es la definición, chicos, ¿sí? Es una fórmula que a mí me permite obtener el producto escalar entre 2 vectores. No sería la definición de producto escalar. ¿Se entendió esa parte? ¿Cómo se resuelve?
Hay una pregunta de Ajá. Tomás Falcón, si componente en X e Y serían componentes homólogas. ¿A qué te referiste con eso, digamos, de vuelta? Ajá, cuando hablamos de componentes homólogas sería la componente en X de este vector con la componente en X de este vector. Y la componente en Y de este vector la multiplicamos por la componente en Y de este vector. Eso está aclarado por Karina también. Y la definición Genial. la vamos a ver más adelante, que pregunta Lucas Aguirre cómo sería la definición de producto escalar. Bueno, cerramos ahora el paréntesis ese que habíamos abierto por 2 días para recordar cuestiones de las relaciones trigonométricas, ver la circunferencia trigonométrica, ver las relaciones entre seno, coseno y tangente de un ángulo, elementos que vamos a seguir usando y mucho ahora. Y después de los ejemplos que dio Macarena, vamos a continuar hablando de vectores en el plano, vamos a repasar el cálculo del módulo de un vector, que ya lo vimos hace 3 días, pero quedó un poquito lejos. Vamos a ver cómo se hace el cálculo de la dirección, y ayer les habíamos pedido que tuvieran a mano calculadora científica, porque vamos a hablar de cómo manejar la calculadora científica. Así que quiero saber, en el chat pueden decir sí o no si tienen calculadora científica a mano, porque lo vamos a usar bastante de ahora en adelante. Están diciendo que sí, Sergio. Bueno, perfecto, perfecto, porque las dudas que tengan la van a tener que plantear hoy, empezar a plantear hoy. Vamos a recordar 2 cosas simplemente y medio rápido, ¿no? Un vector U en el plano XY es un par ordenado de números reales, U sub X, U sub Y. Y U sub X y U sub Y se denominan elementos o componentes del vector U. De tal forma de que si tenemos un vector definido por el par ordenado 3, 2, ese vector representa, si tiene origen en el origen de coordenada, representa el punto 3, 2. Habíamos hablado también de que esta relación era una relación biunívoca entre puntos del plano y vectores en el plano. Y el vector nulo, que es un vector particular, sus componentes son 0, 0. Eso lo habíamos visto y es simplemente lo traigo acá a modo de recordarlo para lo que vamos a ver. Ayer también estuvimos recordando esta expresión, que son las características de un vector, que tiene dirección, que es cualquiera de las rectas que lo contiene, y viene dada, recuerden esto por favor, viene dada por la pendiente de la recta. Vimos también que tiene un módulo, que es el tamaño de cualquiera de las representaciones del vector, distancia entre origen y extremo. Todos estos vectores que tenemos acá son vectores iguales porque tienen igual módulo, igual dirección e igual sentido. Y de todos esos vectores, hay uno en particular que es el que tiene el origen de coordenada, que se llama vector posición. Este es el vector de todo, el vector posición de todo el conjunto de vectores, de todo el conjunto de los vectores equivalentes, el que tiene origen en 0, 0. Los demás se llaman vectores equivalentes, y también recuerden ayer un término que les comentó Macarena, y que lo usamos en GeoGebra, que aparece de esta manera, que es el sinónimo de equivalente sería equipolente. ¿Y alguien recuerda cómo se llama todo este conjunto de vectores? Todo este conjunto de vectores equivalentes, o cualquier conjunto de vectores equivalentes, ¿qué nombre recibe? Lo hemos dicho anteriormente y lo dijo Macarena ayer. Vectores libres, te dicen, Muy Sergio. bien, perfecto, vectores libres, muy bien. Ahora vamos a repasar rápidamente el módulo de un vector, dado por sus componentes, U sub X e U sub Y. El módulo del vector se calcula a través de la relación pitagórica, la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. De tal forma que si, por ejemplo, tenemos un vector con componente 3, 2, para hacer, que está acá graficado, para hacer el cálculo debemos elevar la componente en X, que es 3 al cuadrado, sumarle la componente en Y, que es 2 al cuadrado, 3 al cuadrado 9, 2 al cuadrado 4, la suma da 13, y el módulo del vector en forma exacta es raíz cuadrada de 13, en forma aproximada 3,606. Esto ya lo vimos, yo simplemente lo estoy recordando rápidamente para después poder trabajar con la dirección del vector. Y que no nos quede tan lejos en el tiempo.
Después no analizamos solamente un vector que estuviera siendo el vector posición de un punto del primer cuadrante, sino que analizamos el vector de un punto que está ubicado en el cuarto cuadrante, como este de acá, perdón, en el tercer cuadrante, y el módulo lo calculamos de la misma manera. Y lo que quiero recordarle fundamentalmente es que no me tengo que complicar con los signos de las componentes. Porque fíjense que acá, si bien las dos componentes son negativas, cuando yo las elevo al cuadrado, se transforman en positiva. Entonces, dentro de la raíz, cuando yo calculo el módulo, siempre voy a tener la suma de dos números positivos. Menos 3 que al cuadrado da 9 y menos 2 que al cuadrado da 4. Este vector, que ahora, a diferencia del anterior, tiene las dos componentes negativas, también tiene como módulo raíz cuadrada de 13 y aproximadamente 3,606. Esto es importante porque muchas veces con el tema de los signos se confunden y ponen a veces una resta dentro de la raíz. Y en realidad, como son números negativos, al elevarlos al cuadrado siempre dan positivo, entonces tengan en cuenta eso, que dentro de la raíz siempre tengo la suma de dos números positivos. Y lo otro importante, sí. Vos hoy vas a hacer mucho énfasis en la calculadora científica y Sí. acá lo que hemos visto muchas veces también en las clases presenciales, si querés ir con el mouse señalando, ¿viste? Donde dicen, justamente donde vos decís menos 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Generalmente olvidan los paréntesis, entonces ponen menos 3 al cuadrado sin paréntesis a la máquina, menos 2 al cuadrado sin paréntesis y les da cualquier cosa, chicos. Acá Otras no. veces lo que hacen es más con menos, aplican la regla de signos, más por menos, sí, y olvidando que ese menos, como dijo el profe, está elevado al cuadrado previamente. Entonces, es esencial, acá son esenciales los paréntesis, chicos, obligatorios, ¿sí? Sobre todo cuando las componentes son negativas. Son los errores que vemos más frecuentemente. Eso nomás, Sergio. No, perfecto, está muy bien, Karina. Continuamos entonces. Otro vector, por ejemplo este que tiene componente menos 2, 1. Este vector pertenece al segundo cuadrante. Y acá tenemos el mismo problema. Como hay una componente negativa, cuando calculamos su módulo, debemos expresar ese menos 2 entre paréntesis, elevarlo al cuadrado, pero siempre nos va a seguir dando un valor positivo. Y entonces, el resultado de esto será 4 más 1, 5, y la raíz cuadrada de 5, que es un número irracional también, aproximadamente es igual a 2,236. Y por último, si el vector perteneciera al cuarto cuadrante, como este que tiene componentes 4 en X menos 3 en Y, al calcular la expresión debemos tener cuidado con la componente en Y, que es la que va elevada al cuadrado, pero va entre paréntesis. El resultado es positivo, y si ustedes recuerdan, yo ese día cuando hicimos el cálculo de estos módulos por primera vez, les dije que acá se estaba formando un triángulo rectángulo cuyos lados eran 3, o catetos eran 3, 4, que son los componentes del vector, y el triángulo rectángulo este tiene por hipotenusa 5, porque es el único triángulo rectángulo que se forma con 3 números naturales consecutivos. Les había comentado, al finalizar esa clase, que si un triángulo rectángulo tiene por catetos 3 y 4, su hipotenusa vale 5. Esto efectivamente se puede calcular: 4 al cuadrado 16, 3 al cuadrado 9, 9 más 16 es 25, y la raíz cuadrada de 25 es 5. Lo otro que quiero recordar, que también lo dijimos en esa oportunidad, es que cuando expresamos el módulo de un vector, módulo significa magnitud, o sea, cuánto mide, la raíz cuadrada se toma siempre con el signo positivo, a diferencia de cuando nosotros resolvemos sistemas de ecuaciones, por ejemplo, o ecuaciones, en las que aparece una raíz que consideramos el doble signo, que adelante de la raíz ponemos el más menos. Acá, como estamos hablando de cuánto mide, no podemos decir que algo mide menos 5. Por eso siempre tomamos el valor positivo del resultado de la raíz. ¿Hay alguna pregunta respecto al módulo o podemos avanzar con la dirección? No sé qué están poniendo en el chat, que está bastante movidito. Yo estoy contestando, Sergio. Perfecto, seguimos entonces. Si no te digo. Bien. Ahora sí.
Tengo un vector planteado, el mismo vector que arrancamos hoy, que es el vector posición del punto 3, 2. Un vector, en forma general, yo podría expresarlo como formado por las componentes U sub X, U sub Y. En este caso en particular, U sub X está en amarillo, U sub Y está en violeta, U sub X tiene el valor 3, U sub Y tiene el valor 2. ¿Quién determina la dirección de un vector? Jorge Noir dice el ángulo, la pendiente. Están faltando algunas cosas todavía, o el elemento fundamental, digamos. ¿Quién determina la dirección de un vector? Está bien decir el ángulo, está bien decir la pendiente, pero está incompleto. Tangente dicen por ahí, pero seguimos diciendo las cosas incompletas. ¿Qué es la dirección de un vector? Viene determinada por qué cosa la dirección de un vector. El punto de origen y el extremo. Sí, es una forma de definirlo, no el signo de las coordenadas. Ahí viene. Florencia Ruiz dice por una recta. En realidad decimos que la dirección de un vector es la dirección de la recta que lo contiene. Si nosotros acá trazáramos desde el origen de coordenadas al punto A una recta, es decir, que este vector continuamos hacia abajo y lo continuamos hacia arriba, esa recta, la dirección de esa recta, va a ser la que determina la dirección de este vector. Y de todas las cosas que ustedes dijeron, hay muchas que estaban acertadas, lo que pasa es que nadie mencionaba la recta. ¿Cómo determino yo la dirección de una recta entonces? ¿A través de qué cosa? Y ahora sí pueden repetir lo que dijeron porque había cosas que estaban bien. ¿A través de qué? A través del ángulo, me dicen acá. Es la medida del ángulo que hace con una línea horizontal. La pendiente de la recta, dice Juan, sí, está bien, perfecto, pero ¿cómo se determina la pendiente de una recta? ¿Qué es la pendiente de una recta? El ángulo está bien, y cuando dicen el ángulo con la horizontal habría que ser un poquito más preciso, porque es un ángulo orientado que sale desde la parte positiva del eje X y va en sentido antihorario hasta alcanzar el vector U o hasta alcanzar la recta que contiene el vector U. Esto es importante, chicos, de que los puedan expresar de forma correcta y no de cualquier manera, ¿está? Hay formas de escribir. Pensé que en el chat había una pregunta de esto, pero son preguntas atrasadas. Continúo entonces. En este vector en particular, el ángulo, fíjense, está dado por esta flechita verde que parte del eje positivo de las X y llega hasta el vector U. Este vector en particular tiene un ángulo de 33,69 grados. Podríamos decir aproximadamente 34 grados. Ahora bien, ¿cómo calculo el valor del ángulo alfa? ¿Cómo calculo el valor de este ángulo? Sergio, ahí Magalí dice, aclara que la tangente 3 medios, dice. Escribió así, la tangente 3 medios. ¿Qué estás mirando, Magalí? Si pudieras abrir el micrófono estaría genial. ¿Qué estás mirando para decir que la tangente es 3 medios, lo cual entendemos que querés decir, pero nos gustaría que nos explicaras? Primero si podés abrir el micrófono. Buen día. Sí, hola Magalí, buen día. O sea, yo entendí que la dirección se sacaba haciendo tangente, era igual a los elementos del vector. O sea, 3 sobre 2. Después hacía para Perdón, sacar pero el ¿eso de dónde ángulo. lo sacaste? ¿Del PowerPoint que subimos nosotros o lo pensaste ahora? No, ahora mirando me acordé que la dirección la sacábamos así. ¿Y en función de qué sale ese 3 sobre 2? O ese 3 medio que decís. De la A. De la A. Está como incompleta la respuesta. Ahí tus compañeros están diciendo algo en el chat
y va preguntando ahí, Karina, algunas cosas. Hablan tus compañeros de opuestos sobre adyacente. Está bien, si querés silenciar el micrófono no hay problema. Hablan tus compañeros de opuestos sobre adyacente. ¿Qué están mirando ahí? Si alguien puede contestar, ¿qué es lo que están mirando? Para hablar de opuestos, de adyacente, de tangente, como dijo Magalí. Los catetos, bueno, pero ¿qué están mirando en realidad? ¿Dónde hay catetos? ¿Dónde hay opuesto? ¿Dónde hay adyacente? Si pueden ser más específicos. En el triángulo rectángulo, muy bien. Ese triángulo rectángulo que está determinado por los lados que están en amarillo, violeta y rojo. En ese triángulo rectángulo, lo importante es el ángulo alfa, que es el ángulo que va a definir la dirección del vector, o la dirección de la recta que contiene el vector, y ese ángulo alfa es el ángulo cuyo cateto adyacente, el ángulo del triángulo, cuyo cateto adyacente, o sea, el que forma ese ángulo junto con la hipotenusa, es el color amarillo, el U sub X, y el cateto opuesto es el que está de color violeta, U sub Y. Entonces, si nosotros tenemos en claro que mirando este triángulo rectángulo, queremos determinar el ángulo alfa, y lo que conocemos son las componentes del vector, que son U sub X y U sub Y, y la relación trigonométrica que vincula el ángulo con el cateto opuesto y con el cateto adyacente es la tangente, entonces al valor del ángulo alfa lo vamos a definir en función de la tangente de ese ángulo, cateto opuesto U sub Y sobre cateto adyacente U sub X. Siempre la dirección de un vector se va a definir como la tangente del ángulo que nos da la dirección igual a la componente en Y sobre la componente en X. Sea cual sea la posición del vector y sea cuales sean las componentes del vector en cuanto a sus signos me refiero. Ya vamos a ver qué pasa cuando nos movemos a otros cuadrantes. En este caso en particular, nuestro vector tiene componentes 3, 2. Entonces, si aplicamos esta expresión, encontramos que la tangente del ángulo alfa es igual a la componente en Y, 2, sobre la componente en X, 3. Primer error que a veces se comete. Directamente les dan el vector y hacen tangente de alfa igual 3 medios. Eso está mal, porque fíjense esta expresión, que es la que vamos a usar siempre, en todos los casos, nos habla que tenemos que hacer el cociente entre la componente en Y sobre la componente en X. Cuando el vector es el vector posición de un punto que está en el primer cuadrante, es el caso más sencillo de todos porque acá no tengo problemas de signos, porque tanto U sub X como U sub Y son positivos, y entonces al expresar esta expresión no tengo ningún conflicto de signos, simplemente tengo que realizar la tangente de alfa igual a 2 tercios. Ahora bien, que la tangente de alfa sea igual a 2 tercios, no me dice todavía cómo hago para llegar a este resultado. ¿Cómo hago para salir de tangente de 2 tercios y llegar a que alfa es igual a 33,69 grados? Eso lo vamos a ver a continuación y para eso vamos a manejarnos con la calculadora científica. En realidad, lo que vamos a usar es la expresión alfa igual arco tangente, que lo vamos a expresar de esta manera como aparece en la calculadora científica, tangente a la menos 1, del valor que encontramos recién, 2 tercios. Y esto nos va a dar 33,69 grados. Me voy a detener un poquitito acá para hacer algunas aclaraciones. Y a ver a qué me refiero. Primero, la tangente de un ángulo es igual a un número. Tangente de un ángulo es igual a un número, porque fíjense que alfa es un ángulo, que lo podemos expresar en grados, pero 2 tercios viene de cuánto mide el cateto opuesto y cuánto mide el cateto adyacente. Entonces cuando tenemos una expresión de este tipo, tangente de alfa igual a 2 tercios, tenemos que saber, como lo vimos ya en el círculo trigonométrico, en la circunferencia trigonométrica hace unos días atrás, que la tangente, acá aparece un ángulo en este cálculo, y del otro lado del signo igual aparece un número. Ahora bien, cuando nosotros queremos despejar el valor de alfa, es decir, para poder saber cuánto vale el ángulo, escribimos esta expresión de esta manera. Alfa igual
tangente a la menos 1 de 2/3, o vamos a escribir también alfa, el ángulo, igual arco tangente, y lo vamos a escribir de esa manera, arco tangente de 2/3. Cuando escribimos esto, ahora decimos un ángulo es igual a esta función o a esta relación que se llama arco tangente, que es la inversa de la función tangente, de un número. No pierdan de vista esto, por favor. Un ángulo alfa y un número al cual le hallamos el arco tangente, o según nos dice la calculadora, tangente a la menos 1. ¿Qué vamos a obtener por resultado cuando hacemos alfa igual arco tangente de 2/3? Tenemos que obtener una expresión en grados, porque nos está dando un valor de un ángulo. ¿Qué vamos a obtener cuando hacemos con la calculadora tangente de alfa igual 2/3? O tangente de 40 grados, de 60 grados, vamos a obtener por resultado un número. Tiene que quedar muy claro esto, y lo reitero, la tangente de un ángulo va a dar por resultado un número. El arco tangente de un número va a dar por resultado un ángulo, expresado en grados. Jefe, Sí. jefe, Sí. pequeño detalle sutil. La tangente de un ángulo va a dar un número, excepto cuando el ángulo valga... Muy bien, me gusta. Me callé por si alguien quería seguirla, la frase. La tangente, chicos, a ver, lo que está preguntando Karina Bien, es, la Jorge. tangente de alfa... Bien, Jorge. ¿Respondió? ¿Qué dijo? Jorge, Florencia, Clemente dice 90, otros dicen 90 o 270, bien. Perfecto. Muy Están bien. Están al día con los temas. Perfecto, así me gusta. Bueno, ahora vamos a ver cómo hacemos con la calculadora. Algunos saben porque ya lo han puesto en el chat al resultado, y otros seguramente no, y entonces vamos a recordar un poquito esto. Yo traje acá dos imágenes de calculadoras científicas. Una más vieja, un modelo más viejo, más sencillo, digamos, que es el que está a la derecha, y un modelo más nuevo, más completo, que es el que está a la izquierda. Depende qué modelo tengan, van a tener que trabajar introduciendo los datos de una manera diferente. Entonces es importante que ustedes identifiquen qué tipo de calculadora tienen. No necesariamente exactamente igual a esta en modelos, pero sí por lo menos qué pasa con la parte que hace que la calculadora sea científica, es decir, esa parte que está en amarillo. Traten de identificar ustedes qué es lo que tienen. ¿Cómo se pueden dar cuenta de esto? Bueno, a ver, yo les voy a dar algunas pistas de qué es lo que tienen que mirar. Todos deberían tener en su calculadora científica ubicadas aquí los paréntesis, al lado una tecla que dice ENG, al lado una tecla que dice RCL. Fíjense que eso está igualito en todos. Y la tecla que está en la línea de abajo de la parte científica a la derecha es una que dice M+, que es para introducir datos en la memoria. Arriba de esa aparece tangente, a la izquierda coseno, a la izquierda seno, después ip, que también es una función que tenemos, después aparece este simbolito que es para grados, minutos y segundos. Todo esto lo deben tener igual. Arriba de tangente, ln, que significa logaritmo natural, luego log, y acá empiezan a aparecer las diferencias. Pueden aparecer unas calculadoras que tengan un sombrerito, este símbolo, que es como un ángulo con la puntita hacia arriba, y otros aparece una X con un cuadradito como exponente. En los dos casos, esa tecla funciona para elevar un número a una potencia determinada. Ahí ya hay una pequeña diferencia. Al lado de ese a la izquierda, en las dos, aparece X al cuadrado. Esa tecla es para elevar directamente un número al cuadrado. Otra diferencia que aparece es que en este modelo de calculadora, en el más simple, aparece para calcular la raíz cuadrada, y en el otro dice raíz cuadrada de, es decir, aparece un cuadradito blanco, y esa es la diferencia en la tecla.
La otra es que en el modelo viejo, para las fracciones, aparece indicada una A grande seguido de B barra C, que indica el cálculo con fracciones, mientras que en el modelo más nuevo puede aparecer como un cuadradito sobre otro cuadradito, como para escribir numerador y denominador de esta manera. Luego aparecen, por ejemplo, algunas cuestiones ya diferentes en estas 4 teclas de arriba, pero ya son más distintas, y algunas de esas las vamos a ir trabajando a medida que las necesitemos. Simplemente quiero identificar acá que en el modelo más viejo, arriba a la izquierda, aparece algo que dice x a la menos 1. Esto es para calcular el inverso de un número. Por ejemplo, si tengo 5 y quiero calcular un quinto. O si tengo 3 medios y quiero calcular la inversa, que sería 2/3. En este modelo más viejo aparece arriba a la izquierda, y en el modelo más nuevo aparece también arriba, pero más a la derecha. Después hay otras teclas que son importantes. Bueno, esta que la conocen todos, que es la de prender la calculadora. Apagar está acá abajo, donde dice off. Prender la calculadora. Y luego todas tienen igual una tecla que se llama mode, a la izquierda del botón de prender. Y si me voy del otro lado, una que dice alfa, que nosotros no la vamos a utilizar, y otra que dice shift. A la izquierda, arriba de todo, la tecla que dice shift, que es una de las que más vamos a utilizar nosotros. Puede que algunas Sergio, calculadoras con algún modelo más sencillo incluso no tengan este botón de acá. Sí, Karina. que en las calculadoras más antiguas, en vez de shift, aparece una que Inversa. dice segunda función. O segunda 1, 2, función. ajá. Si alguno tiene de esas, es un poquitito más complicada la secuencia, pero bueno, después nos pregunta cualquier cosa, ¿sí? Si no tienen la tecla shift y tienen segunda función, es levemente diferente. Sí, seguí, Sergio, nomás. Bien. Ahora, claro, también para los que no sepan. Todas estas teclas que tienen escrito en blanco, en la parte científica siempre hablando, ¿no? Que tienen escrito en blanco qué cálculo hacen, tanto en el modelo más nuevo como en el modelo más sencillo o más viejo. Cuando está en blanco, aprieto directamente la tecla y realiza el cálculo que quiero hacer. Por ejemplo, vamos a ver esta de aquí, que apretando x cuadrado me hace el cálculo directamente de un valor elevado al cuadrado. Como está aquí, ¿no? X al cuadrado. Ahora, si yo uso la tecla Shift antes de apretar esta tecla, voy a habilitar todo lo que está escrito en marrón, no directamente en la tecla, sino encima de la tecla, en lo que sería la base del teclado. Fíjense que cada una de estas teclitas tiene escrito algo en marrón. Eso que está escrito en marrón lo habilito apretando primero Shift, haciendo una combinación, Shift y la tecla. En este otro modelo aparece, no sé si en un marrón o en un color más anaranjado, el color de Shift, y también con el mismo color lo que está escrito sobre la base del teclado. Esto es importante porque nosotros hoy vamos a trabajar con teclas, o sea, con las funciones directas, con lo que está escrito sobre la tecla en color blanco, y con las funciones que se usan a través de Shift, que son las que están escritas en marrón encima de la tecla, en marrón o en naranja encima de la tecla. ¿Eso pudieron identificarlo todo en su calculadora? ¿Qué es lo que me interesa a mí hoy? Simplemente vamos a trabajar y que todos tienen en su calculadora la tecla Shift, la tecla Mode y la tecla TAN. Si tienen Shift, Mode y TAN, que todas las calculadoras científicas la tienen y todas igual y en igual posición, no van a tener ningún problema de seguir esto. Después por ahí en alguna operación que veamos más adelante va a cambiar, depende de qué modelo de calculadora tenga yo. Continúo. Vamos a ver cómo hacemos el modo de trabajo para cálculos normales. Entonces yo les voy a pedir, primero voy a trabajar con los que tienen el modelo más nuevo, que tienen este tipo de calculadora. ¿Y cómo se van a dar cuenta si el modelo es más nuevo o más viejo, si corresponde a este o no? Porque yo les voy a pedir que aprieten en su calculadora la tecla Mode. Todos, tengan modelo viejo o modelo nuevo. Los que tienen el modelo nuevo, cuando apretaron la tecla Mode, se tienen que encontrar con esta expresión en la pantalla.
Los que tienen un modelo más viejo, tranquilos, esperan un ratito porque se van a encontrar con otra expresión que ya les voy a contar. Primero voy a trabajar con los que tienen este modelo. Cálculos normales son los cálculos comunes que nosotros vamos a realizar, porque la calculadora trae para trabajar un montón de cosas. Trae para trabajar, fíjense, a ver, les muestro algo. Stat, que es estadística, que lo van a poder aplicar el año que viene, cuando trabajen en bioestadística. Esto es para resolver ecuaciones, esto es para matrices, esto es para vectores, esto es para realizar tablas. O sea, sabiendo manejar la calculadora, y para eso tendrían que acordarse dónde guardaron el manual, aquella vez que la compraron, o si no, fijándose el modelito y la marca, pueden entrar en internet y bajarse el manual en PDF, para saber cómo trabajar en todos estos modos especiales. ¿Cómo vamos a hacer para un cálculo normal? Una vez que tengo esta pantalla activa, voy a seleccionar la opción 1. ¿Cómo selecciono la opción 1? Simplemente en el teclado numérico de mi calculadora aprieto el 1. Y al apretar el 1 ya me quedó lista la calculadora para trabajar en modo normal. Generalmente, cuando yo compro la calculadora y la uso por primera vez, no tengo que hacer este proceso porque ya viene por defecto la calculadora preparada para trabajar en un modo de cálculos normales. Pero si por algún motivo alguien tocó la calculadora antes, es muy simple borrar toda la información que tengo. ¿Cómo hago? Si tuviera que borrar la información para llevarla a 0, digamos, a la calculadora, aprieto Shift y después aprieto Mode, porque ahí me va a estar dando la función Setup, que ya vamos a ver cómo se trabaja. ¿Está? Pero si no, directamente aprieto Mode, elijo 1 y con eso estoy en cálculos normales. Ahora sigo con otros módulos de cálculo, porque cuando vimos circunferencia trigonométrica, Karina hizo mención de algunas cosas, que es, por ejemplo, cómo trabajar con ángulos expresados en grados. Para eso, debo ahora apretar Shift y después apretar Mode. Cuando yo aprieto Shift Mode, en vez de aparecerme la pantalla anterior, fíjense, cuando aparecimos Mode solo, aparecía una pantalla cuyas primeras palabras era 1 comp, 3 stat. Ahora, cuando nosotros apretamos primero Shift y después Mode, nuestra pantalla cambia y la opción 1 es MTHIO y la opción 3 es DEG y así sucesivamente. Cambiaron estas opciones. Entonces, si yo quiero trabajar con ángulos expresados en grados, o sea que cuando hago el cálculo de preguntarme, ajá, la tangente, como hicimos recién, nos dio por resultado 2/3. ¿Cuál es el ángulo cuya tangente es 2/3? Y quiero que me dé resultado en grado, como habíamos visto recién, 33 grados, me tengo que asegurar que mi calculadora esté preparada para eso. Entonces, aprieten Shift, aprieten Mode, y elijan la opción 3. La opción 3, que es la opción que nos va a permitir trabajar con los ángulos expresados en grados, minutos y segundos, en el sistema sexagesimal que nosotros decimos. Bien, en otras oportunidades nos va a interesar trabajar con ángulos expresados en radianes. Eso no lo vamos a trabajar ahora, pero sí lo vamos a hacer cuando veamos las funciones trigonométricas, no como relaciones, sino como funciones más adelante. En ese caso, cuando tengo que trabajar con ángulos expresados en radianes, vamos a apretar Shift Mode para que nos aparezca esta pantalla y vamos a seleccionar la opción 4. Esto es importante, chicos, porque no es lo mismo expresar el ángulo en grados que en radianes. Lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo me voy a dar cuenta si mi calculadora está en grados o en radianes? No sé si llegan a apreciar en mi pantalla que al sacarle la foto a la calculadora quedó muy débil acá una D, una R y una G. Muy débil digo porque es todo lo que está preparado en el visor para cuando yo elijo la opción. Si ustedes hacen Shift Mode y seleccionan la tecla 3, va a quedar activada la letra D, que es la inicial de DEG, del modo que nosotros tenemos que trabajar en grados. Si ustedes hacen Shift Mode y eligen la opción 4, les va a quedar activada la letra R, que es la inicial de radian y que es la que vamos a trabajar en radianes.
Entonces ustedes tienen que mirar el visor de su calculadora y en esta parte donde estoy indicando, arriba, al medio, un poquito a la derecha, tienen que observar si les aparece una D mayúscula o una R mayúscula. Si aparece la D mayúscula y quiero trabajar en grados, no hago nada. Pero si aparece la R mayúscula y quiero trabajar en grados, necesito hacer Shift, Mod y el número 3 para que aquí se me active DEG y vea yo que efectivamente la D mayúscula aparece visualizada en mi pantalla. ¿Queda claro eso? ¿Lo pudieron ver? Bien. Seguimos un poquito más. Esta calculadora, este modelo de calculadora, tiene también algo para trabajar en fracciones, y las fracciones yo las puedo expresar de esta manera, es decir, numerador sobre denominador, como yo lo escribiría en mi hoja, en mi cuaderno, en mi carpeta, y para eso, para trabajar con fracciones vistas de ese modo, debo apretar Shift, después Mode, para que se habilite esta pantalla, y cuando se habilita esta pantalla, elegir la opción 1. La opción 1 me va a posibilitar, a través de la tecla de fracciones que yo les mostré anteriormente, hace unas diapositivas atrás, introducir el numerador y el denominador en una fracción y verlas de esta manera. Pero también puede ser que en vez de trabajar con fracciones de este tipo, podamos trabajar con fracciones expresadas así, que es como la expresa el modelo más viejo de las calculadoras, el modelo más sencillo de la calculadora. Cuando trabaja fracciones, trabaja esta expresión, 3, un angulito como si fuera una L al revés, una L espejada, 4. Esto significa 3 cuartos. Esta expresión, este angulito o esta L espejada, con dos números, uno adelante y uno atrás, indica una fracción. Para verlo de esta manera, en este modelo de calculadoras, yo elijo Shift, Mode, se me activa esta pantalla y elijo la opción 2. Línea indica que la fracción la voy a ver directamente como en una línea. 3, este símbolo, 4, 2, ese símbolo, 3, será 2 tercios, y así sucesivamente. Y en cambio, cuando elijo este MTH de MAT, la opción esta me va a permitir trabajar con la fracción del modo en que yo comúnmente la escribo en mi carpeta, en el pizarrón, en un cuaderno, etc. Ahora voy a pasar a explicar cómo se trabaja con la otra calculadora. Entonces, quienes al apretar Mod, primero que tienen una pantalla de mucho menos espacio, menos líneas, ¿no? Acá hay solamente 2, en el otro había 4 líneas. Cuando yo aprieto la tecla Mode, me tiene que aparecer estas opciones: Comp, SD y Reg. Nosotros las dos opciones importantes, las que quiero mostrarles, son Comp y SD. SD la van a usar no ahora, sino el año que viene cuando viene estadística. Por lo tanto, nos vamos a quedar solamente con el modo 1, que es el modo Comp, lo mismo que pasaba con la otra calculadora. Entonces, para cálculos normales me garantizo activarlo con Mode, Comp. Cuando quiero trabajar con grados, ¿qué debo hacer? Lo mismo que en la otra calculadora inicialmente, es decir, apretar la combinación de Shift Mode, Shift Mode. Shift Mode me va a activar esta pantalla. Y fíjense que tengo para trabajar con grados, minutos y segundos, con radianes, y esta que yo omití decirlo hoy es otra medida que para nosotros está en desuso o no la usamos, que se llaman gradianes. A nosotros nos interesan las dos primeras, grados, minutos y segundos o radianes. Si quiero trabajar con ángulo expresado en grados, hago Shift, Mod, y elijo la opción 1. ¿Cómo elijo la opción 1? Siempre a través de la tecla 1 del teclado numérico. Y ahí trabajaré con grados, minutos y segundos. Pero si por algún motivo yo quiero trabajar con radianes, la combinación es Shift, Mod, no en el orden en que aparecían las diapositivas, sino al revés, ¿no? Shift, Mod, y elijo la opción 2 para trabajar con radianes. De la misma manera que expliqué para el otro modelo de calculadora, yo me voy a dar cuenta si estoy trabajando con grados, minutos y segundos o con radianes, simplemente mirando qué es lo que me aparece en la calculadora.
Si en la pantalla de la calculadora me aparece una D mayúscula, estaré trabajando en grados, minutos y segundos. Si me aparece una R mayúscula, estaré trabajando en radianes. Hola, Hola, buen perdón día. que interrumpa. Sí, A algunos les aparece, como a mí, apretando 2 veces la tecla Mode para puede radiar ser, el grado. Si apretás tranquilamente. Shift y Mode aparece otra cosa. ¿Qué te aparece si apretás Shift y Mode? Porque yo tengo 2 modelos de calculadora, no tengo todos disponibles. Sí, ¿Qué sí, te sí. Es aparece? la cifra la misma, pero aparece otra cosa. MCL, Mode y HAL, ¿puede ser? Si apretando Shift y Mode. Sí, puede ser que apretando Shift y Mode, lo que te esté dando, ¿me podés repetir lo que te dice? A ver, yo lo voy a escribir acá para que otro lo interprete. Apretando MCL, Shift Mode, ¿te parece NCL? MCL en el 1, MCL, sí. Mode en el 2 y HAL en el 3. Mode en el 2. Y HAL puede ser en el ¿Así? 3. O A11 debe ser. ALL. Sí. Bien. Esto lo que te sirve es, lo que está habilitando ese modelo de calculadora con Shift Mode, es la posibilidad de borrar. Borrar la opción 3, por ejemplo, es lo que te restaura a la configuración inicial de la calculadora. Fíjate que esta calculadora también lo tiene CLR, aquí se ve mejor, CLR, que son las con lo que se simboliza generalmente clear de limpiar, clear de borrar. Entonces, algunas calculadoras, efectivamente, y está muy bien la aclaración de ustedes, para llegar a esta pantalla debo apretar 2 veces Mode, pero en esa calculadora que ustedes tienen, si hacen la combinación Shift-Mode, llegan a esta opción de borrar. Lo importante es que sepan cómo llegar a esta pantalla de DEG y RAD. ¿Quedó claro ahí? Hola, buen día. Sí, buen día. ¿Quién habla? En la mía es apretando Shift Answer para llegar a ese lugar, ¿Y Answer dónde está ubicado? al lado del igual. ¿Para llegar a esto? Sí, Bueno, perfecto. ¿Y qué modelo de calculadora tenés? Si podés decir, por si otro chico tiene la misma. es una Casio científica FX95MS. FX95MS. Bien, la que yo mostré hoy era una 570S, o sea, diferente. Seguro, esto depende del modelo de calculadora, van a variar, pero yo les puedo asegurar que todas llegan a pantallas del mismo tipo que mostramos hoy, y en todas podemos elegir estas opciones. Por eso les decía, busquen, y si no lo tienen porque lo han tirado o no saben dónde lo guardaron, el manual de la calculadora, descárguenlo a través de internet porque se encuentra, si son Casio, se encuentra en la página de Casio, y si no, simplemente googlear el modelo exacto de la calculadora. O sea, ustedes ponen en Google manual Casio FX95MS, que es lo último que escribí yo acá en la pantalla, y con esto seguro que acceden al manual sin ningún tipo de problema. Porque en ese manual, yo no digo para que lo estudien completo, pero sí para saber cómo trabajar con ángulos en grados, cómo trabajar con ángulos en radianes, cómo trabajar con fracciones, esas cosas elementales que las vamos a necesitar. Y después, bueno, nos irán preguntando. Es difícil en la virtualidad y a distancia poder explicarles cómo manejar cada una de las calculadoras. Pero si entendieron esto, simplemente después les pido que se tomen el trabajito de ver cómo en su calculadora funciona habilitar DEG, habilitar RAD, habilitar las fracciones de un modo de escribirlas, numerador sobre denominador, o en línea, como les mostré anteriormente. Si tenemos eso claro, podemos avanzar para hacer un cálculo de lo que nos estaba preocupando a nosotros. O sea, ¿cómo vamos a hacer el cálculo de la tangente? Por suerte, todas las calculadoras tienen la tecla tangente ubicada en el mismo lugar, y todas las calculadoras tienen la otra función, tangente a la -1, escrita con un color marrón o naranja encima de la tecla tangente, y se habilita con Shift, o como decía Karina hoy, con segunda función. Entonces en este caso no vamos a tener ningún problema, ni nos vamos a confundir. Recuerden que nosotros habíamos planteado un vector,
habíamos encontrado que la tangente del ángulo alfa de ese vector, que nos definía la dirección del vector, vale 2/3, y que dijimos que para calcular el ángulo alfa debíamos hallar el arco tangente de 2/3, y que nos tiene que dar 33,69 grados. Entonces, viene acá algunas aclaraciones. Para calcular a qué ángulo le corresponde una tangente cuyo valor es 2/3, 2/3 da aproximadamente 0,67, como ustedes escribieron hoy en el chat, usamos la función arco tangente, que se puede escribir de dos maneras diferentes. Se puede escribir como arco tang, arc de arco, tan de tangente, de x, es decir, de un número, o también se puede escribir, como lo usamos acá en la diapositiva y como está en la calculadora, tan a la -1, no porque lo elevemos, sino indicando que es la función inversa, es decir, que estamos calculando el arco tangente de un número. De cualesquiera de las dos maneras, conociendo el valor numérico de la tangente, nosotros podemos hallar el valor del ángulo. ¿Qué nos representa esto? Bien, recordemos lo que vimos ayer con Karina. Si nosotros tenemos un vector que podría dar, lo que más nos interesa, la dirección del vector, esa dirección viene dada por este ángulo orientado alfa, y la tangente es el valor o la dimensión, la magnitud de este segmento vertical. No voy a volver a definirlo porque ayer hablamos bastante. En este caso en particular corresponde a este ejemplo. Esta gráfica corresponde a este ejemplo numérico. Entonces este segmento verde vale 0,67 aproximadamente. Fíjense que es más chico que el radio, 0,67 aproximadamente. Entonces yo, conociendo que la tangente vale 0,67, lo que me estoy preguntando es cuánto vale el ángulo alfa. Si yo me olvido por ahora de la calculadora, me olvido del vector y me voy simplemente a lo que vieron ayer con Karina, y les digo, este segmentito verde es el valor de la tangente de un ángulo. ¿Cuántos ángulos pueden encontrar ustedes en la circunferencia trigonométrica que tengan como resultado esta tangente? Si se entendió la pregunta, si no la repito. Dos ángulos, dice. ¿Cuánto? Dos ángulos. No sé quién habló porque se escuchó bajito. En los cuadrantes 1 y 3, dice Sergio. Está muy bien, está muy bien. Entonces están, como dice Karina, se debe estar poniendo contenta en este momento y me gustaría escucharla, porque están entendiendo que este segmento verde que representa la tangente, efectivamente vale tanto para este ángulo alfa que está en el primer cuadrante, como si nosotros prolongáramos esta recta, que es lo que voy a intentar hacer ahora. Bueno, por algo no me está funcionando el dibujo, no importa. Como si prolongáramos esta recta y llegáramos a que nuestro punto P estuviera exactamente en esta posición y el ángulo perteneciera al tercer cuadrante. Y también ese ángulo del tercer cuadrante va a tener el mismo valor de la tangente. ¿Estás conforme, Karina, con las respuestas que están dando? Sí, yo sigo con las sutilezas, Por supuesto, porque dale. tienen razón los chicos que hay dos, pero esos dos no son los únicos, son los dos que son menores que un giro, chicos. Sí, está muy bien. Ahí puedo Porque dibujarlo, ¿eh? si ustedes hacen en su máquina, ya que todos tienen la máquina, 360 más 3369, y a ese ángulo le sacan la tangente, ¿no es cierto? O sea, tangente de 3369 más un giro más, ¿no? Tipo caracolito el ángulo, ¿vieron tipo caracolito? También le va a dar 2/3. Y así podemos seguir girando. Claro, Lucas, bien, Lucas, hay infinitos. Lo que pasa es que vamos a trabajar, ¿cierto, Sergio? Con los menores de un giro, ¿no? Claro, con los que están entre 0 y 360 grados. Pero está muy bien la aclaración. Lo importante es que todos, digamos, se dieron cuenta de que no solo está el ángulo alfa del primer cuadrante, sino que también hay uno en el tercer cuadrante. Y si el segmento verde estuviera hacia abajo del eje X,
Es decir, si el segmento verde, voy a usar verde, estuviera aquí ubicado, por ejemplo, aquí. Cuadrante 2 y 4 te dicen. Perfecto, cuadrante 2 y 4, porque uniendo este punto con el origen voy a encontrar en el cuadrante 4, y si sigo voy a encontrar en el cuadrante 2. Perfecto, eso está bien, y eso es re importante para lo que viene ahora, que es el manejo de la calculadora, porque ustedes dirán, ¿y por qué nos está recordando esto, Sergio? Bien, recuerden que nuestro problema era que teníamos un vector con su componente en X, que valía 3, su componente en Y, que vale 2, hallamos entonces que la tangente del ángulo alfa, la tangente de este ángulo alfa, es 2/3, ese 2/3 0,67, que es este valor del segmento verde en el círculo trigonométrico, y lo que queremos hallar es cuánto es el valor del ángulo alfa. Entonces, nos vamos ahora sí a la calculadora, y vamos a apretar Shift, y vamos a apretar Tan. Shift, Tan. Y acá voy a aclarar porque depende del modelo de calculadora, tenemos que hacer dos cosas diferentes. En la calculadora del modelo que ustedes están viendo, o sea, el modelo más avanzado, podemos decir de alguna manera, ustedes tienen que apretar primero, así como dice la combinación Shift-Tan. Y lo que les va a habilitar en el visor es esta expresión que está aquí en celeste, que yo les voy a marcar ahora con el mouse mío. Va a aparecer tan a la menos 1 paréntesis. Tan a la menos 1 paréntesis. Aquí en el visor, cuando ustedes hacen esta combinación, aparece tan a la menos 1 paréntesis. Adentro de ese paréntesis tienen que escribir exactamente esta expresión que tenemos acá. La primera parte, tan a la menos 1 paréntesis, aparece simplemente con esta combinación. Luego, escribo 2/3. ¿De qué manera en esta calculadora escribo 2/3? Usando esta tecla de fracciones. Tan a la menos 1 paréntesis y esta tecla de fracciones, que me va a habilitar un cuadradito para poner un número, la raya de fracción y otro cuadradito para poner el número correspondiente al denominador. Entonces, ustedes en el cuadradito de arriba deberán poner el 2 y en el cuadradito de abajo deberán poner el 3. Después de eso, una vez que ustedes pusieron Shift, Tan, y pusieron la fracción 2/3, es decir, llegaron hasta esta expresión sin el último paréntesis, tienen dos opciones. O cierran el paréntesis usando esta tecla, o directamente escriben igual, porque la calculadora lo toma de la misma manera. ¿Pudieron hacerlo? Siempre con los de este modelo, después voy con el otro. Pudieron hacerlo perfecto. Y el resultado que les apareció fue 33,69006753. Es decir, un ángulo que no es exacto. Muy bien, veo que hay varios sí, o sea que entendieron este procedimiento. Un ángulo que no es exacto, pero nosotros vamos a decir que este ángulo, podríamos escribir tranquilamente, es aproximadamente igual a 34 grados, o sea, podemos redondear sin problema, eliminando todo lo que va atrás de la coma. Yo lo único que quiero aclarar acá es que la forma en que lo expresa la calculadora, que nos dice, y lo voy a escribir, 33.69006753, que es lo máximo que me aparece en el visor de la calculadora, porque esos dígitos decimales siguen, no me interesa esa exactitud y puedo decir directamente 34 grados. Lo importante, fíjense que el simbolito grado, cuando lo escribí con decimal, está atrás del último decimal, está acá. Ahí está el simbolito grado. Porque esto que me muestra la calculadora no significa que es 33 grados y 69 minutos, sino que me dice que es 33 grados y algo más. ¿Cuánto más? Y bueno, ese algo más es toda la parte decimal que nos queda, ese algo más es 0,69 de un grado, una parte de un grado. O sea, son 33 grados
vamos a escribir así, 33 grados más 0,69 de 1 grado. Eso es lo que significa el número que me aparece en la calculadora. Nosotros no les vamos a pedir esto, simplemente redondeemos. ¿De qué manera? Y fijémonos en este primer decimal que aparece. Si ese primer decimal es 5 o más, vamos a redondear a un número más, o sea, en vez de 33 ponemos 34. Si este numerito que aparece después del punto es menos de 5, o sea, 4 o menos, directamente redondeamos tomando el valor entero que tenemos acá. Vamos a usar para los grados simplemente sin comas. ¿Está? ¿Alguna consulta hasta acá? Porque voy a avanzar con la otra calculadora. Sergio, Sí, a te escucho. Florencia y a Constanza decían de que yo les había dado 33 grados 41 minutos. Ellos seguramente Bueno, han apretado la tecla de grados seguramente después entonces de les ese... vamos a decir cómo se hace. Claro, como que yo le digo así, decían, ¿viste? En el Bueno, chat. a ver, Sergio, sí, no es por apurarte, pero ya estaríamos en la hora y a las 10 tenemos clase con uno de los grupos. estamos 9:46, ¿sí? Nos quedan 5 minutos más todavía. No importa, dejamos hasta donde lleguemos y mañana arrancamos, no hay ningún problema. Ya que salió esta pregunta, bueno, está bien, vamos a aclarar cómo hicieron algunos compañeros de ustedes para transformar esta expresión de 33,69, etcétera, etcétera, en 33 grados, 41 minutos, y después les dio 24.24 segundos. ¿Cómo hicieron para encontrar que ese valor de 33,69 grados, que yo les dije que eran 33 grados más una parte de un grado, son efectivamente 33 grados 41 minutos? Lo que hicieron, una vez que tienen el resultado aquí en el visor, el resultado decimal 33,69, etcétera, es apretar nuevamente Shift y esta teclita que tiene grados, minutos y segundos. A veces Apretando... es directa esa función, Sergio. ¿Cómo? A veces es directa esa función. A veces es directa, depende de la calculadora, pero en este modelo aparece como Shift grado, ¿no? Igual se puede apretar directa sin necesidad de Shift. Exacto. De las dos maneras. O sea que simplemente apretando esta teclita, ustedes transforman este decimal, 33,69 grados, en 33 grados 41 minutos. Pero también si vuelven a apretar esta tecla, vuelve de la expresión grados, minutos y segundos a la expresión decimal. Eso pasa sin ningún tipo de inconvenientes. Ahora bien, ¿cómo hacemos con la otra calculadora? ¿Cómo hacemos con la otra calculadora? Algo parecido. En la otra calculadora nosotros vamos a tener que apretar Shift y Tan para habilitar de nuevo la expresión tangente a la -1 que está en un color naranja encima de la tecla tangente. La diferencia está en que ahora yo no voy a apretar primero esa tecla, sino que tengo que poner primero el valor. Es decir, primero tengo que escribir 2/3 y después apretar Shift Tan. ¿Cómo ponen 2/3? Bien, lo hacen de la siguiente manera. Primero el 2, después el simbolito de fracción y después el 3. Para que les quede la expresión 2, el angulito ese que parecía una L, pero espejada, 3, que en línea leíamos como fracción 2/3, que lo vimos hoy en unas diapositivas anteriores. Ponen entonces primero 2/3 y después aprietan la combinación Shift-Tan, y el resultado que van a obtener es exactamente el mismo. Quiero saber si quienes tienen este modelo pudieron hacerlo, y es lo último que vamos a hacer por hoy. No sé si fue mi conexión o la tuya, pero no se escuchó cuando explicaste. Debe haber sido tu conexión, porque el resto escuchó. ¿Qué no escuchaste? Que después de apretar 2/3, Bueno, ¿cómo se ponen seguía? 2/3 primero y después hacen esta combinación Shift-Tan para que les calcule el valor de 33,69 grados. Y si una vez que tienen ese valor decimal aprietan esta teclita que transforma en grados, minutos y segundos, van a pasar de tener 33,69 grados a tener 33 grados 41 minutos 24 segundos.
Bueno, hoy habían preguntado acerca de la diferencia que había entre la resta y entre obtener las componentes de un vector, ¿sí? Conociendo su origen y su extremo. Acá lo que les proponemos es una resta entre dos vectores, que los tenemos gráficamente, ¿sí? No sabemos cuáles son las componentes de esos vectores, entonces lo vamos a hacer en dos pasos. Lo primero que vamos a hacer es obtener las componentes de cada uno de estos vectores. Fíjense que ahí lo que vamos a aplicar, yo no les anoté la fórmula, solamente les voy a mostrar con el ejemplo, pero lo que vamos a aplicar es la formulita que decía x sub 2 menos y sub 1, y sub 2 menos y sub 1, ¿sí? En el primer vectorcito, el vector que tiene origen en A y extremo en B, ¿sí? Que denominamos vector U, el origen está situado en el punto de coordenadas 1, 2, y el extremo está situado en el punto de coordenadas 3, 5. ¿Cómo obtenemos las componentes de ese vector? Restando las coordenadas del extremo menos las coordenadas del origen. Es decir, x sub 2 valdría 3, ¿sí? X sub 1 valdría 1. Hacemos 3 menos 1 para obtener la componente en x. Hacemos lo mismo con las coordenadas, con el valor en y, ¿sí? Vamos a restar 5 menos 2. Fíjense, 5 menos 2. Ahí obtenemos la componente en y que nos queda 3. De esta manera nosotros obtuvimos las componentes del primer vector, ¿sí? Todavía no hemos realizado la resta. Lo que tenemos que hacer ahora es obtener las componentes del segundo vector. Las componentes de ese segundo vector las vamos a obtener a partir del origen, ¿sí? Que es el punto de coordenadas 5, 3, y el extremo, que es el punto de coordenadas 9, 1. Nuevamente, restamos 9 menos 5, que obtenemos 4, esta es la componente en x, y 1 menos 3, que nos queda menos 2, que es la componente en y. Ahí terminamos nuestro primer paso, ¿sí? Es decir, obtener las componentes de cada vector. ¿Qué nos quedaría ahora? Hacer la resta entre esos dos vectores. Fíjense, yo ahí lo que hice fue graficar el vector equivalente a cada uno de los vectores dados, tienen origen en el centro de coordenadas. Pasamos en limpio las componentes del vector U y del vector B. Sol, ¿podría cerrar el micrófono? Perdón, Macarena, pero ahí está. Sí. Ya está. Había ruido de fondo, dale. Dale. Y efectuamos la resta. Y acá también, ¿qué vamos a hacer? Nos dice U menos B. Es decir, la componente en X de U menos la componente en X de B. Punto y coma, que separa la componente en X y la componente en Y. Vamos a hacer 3 menos 2. Es decir, la componente en Y del vector U menos la componente en Y del vector B. Fíjense que acá colocamos el menos, porque estamos haciendo una resta, y a su vez el 2 entre paréntesis, porque era negativo. De esta forma obtenemos menos 2, 5. El vector de componentes, menos 2 en X, 5 en Y. Ese sí es el resultado de nuestra resta. Yo les voy a mostrar, además, cómo lo haríamos gráficamente, ¿sí? Nosotros habíamos visto en la clase anterior que la suma la podíamos hacer directamente en el GeoGebra, y a la resta la podíamos expresar como el vector U más el opuesto del vector B. ¿Sí? Fíjense, este era nuestro vector U y nuestro vector B. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Averiguar, dibujar, graficar el opuesto del vector B, ¿sí? Entonces, este que ustedes ven en celeste, que representamos como menos B, es el opuesto del vector B. Vamos a trabajar con estos dos, con U y con menos B. ¿Qué hacíamos una vez que teníamos el opuesto de B? Trazábamos un vector equivalente, ¿sí?, a este vectorcito en celeste, pero que pase por el extremo de U. Fíjense, teníamos el vector menos B, trazamos un equivalente a ese vector por el extremo del vector U, es este que ustedes ven acá arriba. Y finalmente lo que íbamos a hacer, íbamos a trazar un nuevo vector
uniendo el origen con el extremo. De esta forma, ese vector que ustedes ven en naranja es el resultado de hacer U menos B. Fíjense que coincide, ¿sí? El punto extremo de este vector tiene coordenadas menos 2 en X y 5 en Y. Coincide con lo que vimos en la forma analítica. Como les dijimos, no es obligación hacer la parte analítica y la gráfica, pero sí es una buena herramienta para poder verificar y controlar que lo hayamos hecho correctamente. ¿Se entendió, chicos? Los que no entendían la diferencia entre uno y otro. Dice Clemente, si al calcular los componentes Y no son iguales, igualmente pueden seguir siendo equivalentes. Ahí no entendí la pregunta de Clemente. Si al calcular los componentes y no son iguales, igualmente pueden seguir siendo equivalentes. Y yo ya entendí la pregunta. Bien. Porque nosotros cuando vimos en la clase anterior, vimos, eso fue un ejemplo aparte, ¿sí? Vimos dos vectores que al calcular las componentes nos daban los mismos valores. Perfecto. Entonces explicábamos que eran dos vectores que eran equivalentes y que tenían la misma dirección, el mismo sentido, el mismo módulo. Si nosotros miramos, ya no es necesario calcularla. Si miramos los dos vectores, ya vemos que no son equivalentes, ¿sí? No tienen igual dirección, no tienen igual módulo, no tienen igual sentido, ¿se entiende? Claro, gráficamente, si dos vectores no son paralelos, ya podemos decir que no son equivalentes o equivalentes porque no tienen igual dirección. Ya una de las condiciones no está dada. Obviamente, si no tienen igual dirección, tampoco pueden tener igual sentido. Después lo del módulo pasa a segundo plano. El módulo podrían tener igual módulo, sí, exactamente. O no. El módulo entra a jugar cuando los vectores son paralelos y del mismo sentido. Ahí sí, si dos vectores son paralelos y tienen el mismo sentido, para que sean equivalentes o equipolentes, tienen que tener exactamente el mismo módulo. Y si dos vectores son paralelos de igual sentido y de igual módulo, por más que estén dibujados en forma paralela y que tengan origen y extremo diferente, cuando calculan las componentes, ahí sí da exactamente el mismo resultado. Dale, Maca. El ejemplo de ayer, creo que era Clemente el que preguntó, ¿sí? Estaba armado específicamente para introducir la idea de vector libre, ¿sí? Este es un ejemplo aparte, o sea, nosotros tenemos una resta entre dos vectores cualesquiera, que tenemos que hallar las componentes de cada vector para poder efectuar la resta. No es necesario que sean vectores equivalentes. Y respondiendo lo que respondiendo lo que está preguntando Clemente, que dice, o sea, si al calcular los componentes de cada vector, si tengo, por ejemplo, componente de un vector 3, 2 y componente de otro vector 3, menos 2, esos vectores no son equivalentes, no son equivalentes, no son iguales. Porque para que sean iguales tienen que tener exactamente igual número y signo cada una de las componentes. Ahí lo entendió. Exacto. Y de vuelta, no es necesario calcularlas para darnos cuenta de eso, ¿sí? Visualmente ya podemos determinar que los vectores no son paralelos, por lo tanto, no son equivalentes. Dafne pregunta por qué restamos 3 menos 1 y 5 menos 2 y no al revés. Porque se resta extremo menos origen. Si vos haces al revés, vas a tener el mismo vector con la misma dirección, el mismo módulo, pero el sentido va a ser contrario, es decir, vas a obtener el vector opuesto. Entonces hay que tener cuidado. Por eso es que nosotros aclarábamos que si a nosotros nos dice obtener las componentes del vector AB, no es lo mismo que decir obtener las componentes del vector BA, ¿sí? A veces, en este caso lo vemos gráficamente, ¿sí? Que el origen está en A y el extremo está en B. Ahora, si a nosotros nos dieran solamente el origen y el extremo, obtener las componentes del vector AB no es lo mismo que obtener las componentes del vector BA, ¿sí? Siempre es extremo menos origen. Bien, anotate, Dafne, por ahí que si haces al revés, que si haces origen menos extremo, estás obteniendo el vector opuesto al pedido. Una aclaración, más que nada para Clemente con eso que estuvo ahí preguntando. ¿Se me escucha claro? Bajito, Flor, pero se escucha. Bien, estoy hablando muy cerquita de la compu, pero que se escuche. Lo que Clemente se refiere, si no me equivoco, es una actividad que yo dejé en el foro, un debate,
a ver si dos vectores eran equivalentes. Y ellos pudieron observar que visualmente, gráficamente, eran equivalentes porque veían que tenían misma dirección, módulo y sentido. Pero cuando obtuvieron las componentes de ambos vectores, ahí tuvieron una dificultad porque uno no le dio iguales, le dio 1, 2, 2 y el otro le dio 2 menos 2. ¿Y eso por qué sucedió? Porque ahí hay que tener mucho cuidado cuando uno resta las componentes con los signos. Entonces, también eso es una aclaración para tener en cuenta cuando ustedes, por ejemplo, en este caso, en los dos ejemplos, los puntos tienen coordenadas positivas. Pero si yo en un caso tuviera, por ejemplo, un menos 2 en el primero, en ese punto que tiene origen 1, 2, y a ver, ahí se me fue, el otro creo que era 3, 5, en ese caso tengo que tener cuidado cuando resto el extremo menos el origen, porque me quedaría, por ejemplo, 5 menos 2, ¿sí? Entonces, una aclaración para que tengan en cuenta a la hora de realizar los cálculos, tener cuidado con los signos. Y ahí sí, seguramente, si tengo ese cuidado, me van a dar iguales las componentes.